Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Esteban Mendoza, y esto que voy a contarles ocurrió hace casi 15 años, pero lo tengo presente como si hubiera pasado anoche. Nunca he sido de contar esta historia, no porque me avergüence, sino porque aún hoy, al recordarla, siento que algo se mueve detrás de mí. Como si revivirla hiciera que también regresara eso. Lo que nos siguió desde aquel pueblo. Era Semana Santa del año 2010. Yo tenía 24 años y recién había terminado mi carrera de antropología. Mi novia de aquel entonces, Lidia, y nuestros dos amigos más cercanos, Mauro y Carla, decidimos hacer un viaje de campo por algunos pueblos antiguos del estado de Puebla, en México. El plan era aprovechar el asueto para documentar rituales y costumbres de Semana Santa que estuvieran desapareciendo. Recuerdo que fue Lidia quien propuso incluir a San Gregorio de las Peñas, un pequeño poblado casi borrado del mapa, del cual solo había escuchado una mención en una tesis vieja que encontré en la biblioteca universitaria. No aparecía en Google Maps ni en guías turísticas, solo había una referencia en un libro de 1972 que hablaba de rituales precristianos adaptados a la liturgia católica. Era como encontrar un tesoro oculto. ¿Y si nadie quiere hablar con nosotros?, preguntó Mauro, mientras hacíamos la ruta en el coche. «O si ya ni existe el pueblo», añadió Carla, siempre escéptica. «Precisamente por eso tenemos que ir», respondí. «Tal vez seamos los últimos en documentarlo». Llegamos el miércoles santo. San Gregorio estaba escondido entre montañas, rodeado de neblina y caminos de tierra. Las casas eran de adobe, muchas sin pintura, otras con símbolos religiosos tallados en la madera. No había señal de celular ni electricidad en varias zonas. En la entrada, un cartel viejo colgaba torcido. «Bienvenidos a San Gregorio de las Peñas. Aquí el silencio es sagrado». Lo primero que notamos fue la ausencia de ruido. Ni niños jugando, ni radios, ni gallos. Solo el viento y el eco de nuestros pasos. Al llegar a la pequeña plaza, un anciano se nos quedó mirando desde una banca de piedra. Tenía la piel curtida y los ojos hundidos. «¿A qué vienen?», preguntó sin rodeos. «Somos estudiantes. Venimos a documentar costumbres religiosas de Semana Santa. Sabemos que este pueblo tiene una tradición muy antigua». El viejo no nos dejó terminar. «Aquí no se documenta nada. Si son sabios, se irán antes del Jueves Santo». Carla se cruzó de brazos. «¿Y por qué antes del jueves?». «Porque a partir del jueves, aquí no se reza». Nos miramos confundidos. «¿Cómo que no se reza? ¿Y eso qué significa?». El anciano se levantó lentamente. «El silencio es nuestra protección. No lo rompan». Y se fue, como si no quisiera seguir hablando. Esa noche nos hospedamos en la única posada del pueblo, atendida por una mujer mayor llamada Doña Catalina. Ella fue más amable, pero igualmente cautelosa. «No hagan preguntas. Observen si quieren, pero no interfieran, y por nada del mundo participen en las procesiones». «¿Qué tienen de malo las procesiones?», insistió Mauro. Ella nos miró como si hubiéramos dicho una blasfemia. «No son para ustedes, son para ellos, los que bajan en estos días». «¿Los fieles?». «No, mijo, los otros». No dormimos bien esa primera noche. Aunque el clima era fresco, todos despertamos sudados, como si hubiéramos tenido fiebre. Mauro dijo que soñó con campanas que sonaban bajo tierra, y Carla, siempre racional, insistía en que era la ansiedad, el cambio de altitud, lo que fuera. Pero yo no soñé nada. O más bien, no recuerdo haber soñado. Lo único que sé es que me desperté en la madrugada con el corazón acelerado, sin aire y con la sensación de que alguien estaba parado justo a los pies de mi cama. No lo vi, pero juro que algo me observaba. Tardé casi 10 minutos en volver a dormirme. El Jueves Santo amaneció cubierto de neblina.
San Gregorio parecía más aislado que nunca. A pesar de la advertencia del anciano, decidimos quedarnos. La promesa de documentar una tradición perdida era demasiado tentadora. Lidia, más intuitiva que el resto, tenía sus dudas. Hay algo raro aquí, Esteban. Este pueblo no está bien. Es como si todo se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera quedado atorado. A las 5 de la tarde, empezaron a escucharse unos cánticos extraños, apenas audibles, como murmurados entre dientes. No provenían de ninguna iglesia, sino de distintos puntos del pueblo, como si varias personas oraran por separado. Pero no a Dios. Salimos a caminar y nos sorprendió ver que todas las casas tenían velas encendidas en las ventanas. Y no era una vela común, eran negras, con símbolos tallados a mano. Algunas estaban apagadas, otras chispeaban como si el aire se resistiera a dejarlas arder. Cuando llegamos a la iglesia, nos dimos cuenta de que estaba cerrada con cadenas. Un letrero oxidado decía, «Prohibido entrar. Aquí no hay redención». ¿Y esto qué significa?, preguntó Carla tomando fotos. «¿Quién encadena una iglesia?», añadió Mauro. Fue entonces cuando vimos la figura del padre, un hombre alto, flaco, con sotana vieja y los ojos como vacíos. Nos observó desde la puerta lateral del templo, no dijo nada. Solo negó con la cabeza, despacio, como si ya supiera en lo que nos estábamos metiendo. Esa noche, San Gregorio cambió. Todo el pueblo se quedó sin luz. Las calles, antes silenciosas, se llenaron de cantos extraños y campanas que no venían de ningún lado. La gente del pueblo salió con mantas negras, cubriéndose el rostro, formando procesiones sin velas, sin imágenes religiosas. Nadie cargaba cruces, ni santos. Solo caminaban con los brazos pegados al cuerpo, descalzos, en silencio total. Nos escondimos tras una pared para no ser vistos. Lidia estaba temblando. Carla quería grabarlo todo, pero le pedimos que apagara el celular. Nos dio miedo. Un miedo irracional, como el que uno siente cuando sabe que algo no debe ser visto por ojos humanos. De pronto, una figura se detuvo frente a nosotros. No supimos si nos había visto o si simplemente se había separado del grupo. Tenía el rostro cubierto, pero algo colgaba de sus manos. Una figura de cerámica, rota, parecía una virgen, pero no tenía rostro. Solo una cavidad vacía donde deberían estar los ojos y la boca. «No son de aquí», dijo con una voz que no parecía humana. Y luego, se volvió a integrar al grupo. Volvimos corriendo a la posada. Doña Catalina ya nos esperaba en la entrada, pálida, con una lámpara de aceite. «¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvieron?» «Fuimos a la iglesia. Vimos la procesión», le dije. Ella cerró los ojos con desesperación. «Ellos ya los vieron. Van a venir esta noche». «¿Quiénes?», preguntó Lidia. «Los que bajan por el silencio». No sé cómo explicarlo. Lo que vivimos esa noche en San Gregorio fue algo que no tiene nombre. Ni siquiera los terrores más intensos de mi infancia, ni los relatos que nos contaban en los pueblos de Guerrero, se comparan con lo que presenciamos. Doña Catalina nos encerró en nuestras habitaciones y colocó cruces improvisadas hechas de ramas secas en las ventanas. También esparció un polvo negro en la entrada. Según ella, era para que no cruzaran los que no fueron bendecidos. «No prendan ninguna luz», nos dijo. «No abran la puerta aunque escuchen que soy yo. Si golpean, no respondan». Cerró la puerta y nos dejó solos. Carla se puso pálida. Mauro sacó su navaja, como si una hoja pudiera hacer algo contra lo que se avecinaba. Y Lidia comenzó a llorar en silencio. Yo sentía un vacío en el estómago, una presión en el pecho que no me dejaba ni respirar. A las 11:23 de la noche, todo comenzó. Primero fueron los golpes en las ventanas. 1, luego 2. Luego se escucharon muchos. Golpes secos, rítmicos, como si alguien tocara con los nudillos. Pero no pedían entrar. Era más como si marcaran un tiempo, un ritmo. Y después vino el olor, un hedor a tierra podrida, a sangre seca, a incienso viejo quemado, una peste que se colaba por debajo de la puerta, que se metía por la nariz, por los oídos, por el alma. Lidia vomitó. Carla se tapó la boca con las manos.
Mauro solo se sentó en un rincón, con los ojos bien abiertos, murmurando una oración que no conocía. Yo me acerqué a la ventana. Fue el peor error de mi vida. Corrí apenas 1 centímetro la cortina. Y ahí estaban. Figuras. Decenas de ellas. Todas con túnicas negras, sin rostro, sin pies. Flotaban apenas por encima del suelo, con las manos cruzadas sobre el pecho. Y no estaban paradas. Estaban temblando. Vibraban como si su presencia alterara el aire mismo. Y detrás de ellas, algo más. Una figura mucho más alta. Un bulto enorme, deformado, con la cabeza torcida hacia un lado y brazos tan largos que llegaban al suelo. No caminaba. Se arrastraba. Y tenía una corona oxidada en la cabeza, hecha de clavos torcidos. No tenía rostro, solo un agujero. Cuando esa cosa levantó la cabeza hacia mi ventana, cerré la cortina y me tiré al piso. No me atreví a mirar otra vez. Los golpes se intensificaron. Ahora no solo eran en las ventanas, sino en las paredes, en el techo. Alguien o algo caminaba sobre nosotros. Y luego comenzaron las voces. No eran gritos, no eran súplicas, eran rezos, pero no en latín, no en español. No sé en qué lengua estaban, pero su sonido era como cuchillas oxidadas raspando las paredes del alma. Mauro gritó. No por miedo, sino por dolor. Algo lo estaba arañando bajo la camiseta, sin que nada visible lo tocara. Le dejamos marcas rojas y profundas. Carla rezaba, pero lo hacía con desesperación, como si cada palabra que pronunciara fuera tragada por la oscuridad. Lidia simplemente se desmayó, y entonces todo cesó, de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Nos quedamos en completo silencio. Mauro temblaba. Carla sangraba de la nariz. Yo solo podía oír el sonido de mi corazón, golpeando como tambor. Afuera ya no había nada. O eso pensamos. Un golpe seco sonó en la puerta. 1, 2, 3 veces. Chicos, soy yo, Catalina. Ya se fueron, dijo una voz del otro lado. Pero no abrimos, porque la voz de Catalina no era esa. Esa voz tenía un eco hueco, como si hablara desde dentro de una caja vacía. Y Catalina jamás llamaba chicos. Siempre nos decía, muchachos. Pasaron 10 minutos, luego 20. Después todo volvió a la normalidad. O eso intentamos creer. Al amanecer bajamos, y no había rastro de Catalina. La posada estaba abierta, desierta. En el mostrador había un papel escrito a mano, tembloroso, como si alguien lo hubiera escrito bajo presión. Ellos eligen. No siempre se llevan a quien esperan. Lidia despertó más tarde con marcas de dedos en los tobillos. Mauro comenzó a tener pesadillas cada noche, siempre con la misma figura arrastrándose en la oscuridad. Carla nunca volvió a hablar del tema. Yo he intentado olvidar, pero cada Semana Santa, a las 11:23 de la noche, escucho golpes en mi ventana. No abro, no respiro y sobre todo, no rezo, porque en San Gregorio aprendí que hay lugares donde el silencio no es vacío, es una advertencia. Mi nombre es Javier, y esto que voy a contar no lo he compartido nunca fuera del círculo de quienes lo vivimos. No por miedo a que no me crean, eso ya lo tengo asumido, sino porque hay cosas que simplemente no se deben invocar. Esto sucedió hace 3 años, en Semana Santa. Soy fotógrafo freelance, y un conocido del gremio me consiguió un encargo para un periódico cultural que quería hacer una nota especial sobre las tradiciones religiosas en pueblos del sur de Veracruz. Acepté por necesidad más que por gusto, pues esos días suelo pasarlos en casa. Pero el dinero era bueno, y además, el periodista que iba a escribir la nota era un viejo amigo, Elías. Aquel lunes por la mañana nos subimos a una camioneta rentada, junto con Mariana, una documentalista que se ofreció a grabar algunas escenas, y José, un chofer local que conocía bien la zona y nos llevaría por los pueblos. La ruta incluía 4 municipios, pero había uno en especial que Elías insistía en visitar: San Ramón de las Cruces. ¿No te parece curioso que no tenga casi registro en internet?
Me preguntó mientras revisábamos mapas. Es como si no existiera, o como si no quisieran que existiera, respondió Mariana en broma. José, que iba al volante, volteó con el ceño fruncido. ¿San Ramón, dijeron? Sí, respondió Elías. ¿Lo conoces? José no respondió de inmediato. Se limitó a mirar hacia la carretera. Puedo llevarlos, pero no pienso quedarme ahí. No de noche. Llegamos a San Ramón en la tarde del miércoles. El camino era de terracería, sin señalización. Apenas una pequeña cruz de madera con un nombre tallado a mano nos confirmó que habíamos llegado. El pueblo parecía suspendido en el tiempo. Las casas eran de adobe, con techos de teja rota. No había tiendas, ni señal de celular. Solo un pequeño templo al fondo, con una torre sin campana, cubierta de moho y telarañas. Los habitantes eran pocos, en su mayoría ancianos que nos miraban con una mezcla de desconfianza y resignación. Un hombre alto con sombrero de palma nos interceptó apenas bajamos del vehículo. ¿Qué vienen a hacer?, preguntó sin saludar. Periodismo cultural, respondió Elías mostrando su gafete. Nos interesa documentar las tradiciones de Semana Santa. Las procesiones, el Vía Crucis. Aquí no hacemos esas cosas. ¿Y por qué no?, preguntó Mariana, grabando con su cámara. El hombre nos miró fijo. Porque aquí no se representa la muerte, aquí se vive. Hubo un silencio tenso. Elías insistió, mostrando sus credenciales y hablando de respeto. Finalmente, nos permitieron quedarnos en una vieja casona deshabitada, con la condición de que no grabáramos de noche. José nos dejó ahí y prometió regresar el sábado. Y así, sin saberlo, nos internamos en el corazón de algo que no entendíamos. La primera noche fue inquietante. No por ruidos extraños o presencias invisibles. No, fue el silencio lo que nos destrozó. Un silencio antinatural. Un silencio que te aplasta los pulmones. Mariana comenzó a sentirse mal. Decía que escuchaba un zumbido en los oídos cada vez que se acercaba a una imagen religiosa. Elías, por su parte, se obsesionó con una cruz enorme que estaba clavada justo al borde del pueblo. Decía que tenía símbolos grabados que no parecían cristianos. Tomó fotografías, aunque notamos que las cámaras comenzaron a fallar. La batería duraba menos. Las fotos se corrompían. Mariana incluso juró haber grabado una sombra que no estaba ahí. Este pueblo carga con algo, me dijo una noche mientras revisábamos las grabaciones. Y lo peor es que ni ellos lo entienden, solo lo aceptan. Al tercer día comenzamos a notar algo muy perturbador. Había más gente. No venían del camino, no salían de las casas. Pero en las esquinas, en las banquetas, junto a la iglesia, aparecían rostros nuevos, rostros grises, apagados, con una mirada hundida. Algunos niños, algunas mujeres con velos, y nadie en el pueblo parecía notar su presencia. Fue la tarde del Viernes Santo cuando escuchamos los tambores. El sol caía lento sobre San Ramón cuando lo escuchamos por primera vez. Un tambor viejo, retumbando desde lo profundo del monte. A cada golpe, una vibración extraña recorría el suelo, como si viniera desde debajo de la tierra misma. Elías salió de inmediato con su cámara, emocionado. Mariana lo siguió, aún con algo de duda. Yo, en cambio, me quedé en el umbral de la casa, paralizado. No era miedo lo que sentía. Era una sensación diferente, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Los habitantes del pueblo comenzaron a salir de sus casas, pero no con alegría. Caminaban despacio, cabizbajos, algunos llorando en silencio. Vestían de negro, con los pies descalzos, y todos se dirigían hacia la iglesia. Ahí fue cuando los vi. Los otros. Las figuras nuevas. Aquellos rostros que no pertenecían a nadie del pueblo. Caminaban entre los locales como si fueran uno más, pero con la piel opaca, como si la luz no los tocara. Y lo peor, era que sus pies no dejaban huellas. Mariana comenzó a grabar todo, hasta que su cámara simplemente se apagó. «No prende», dijo, golpeando el equipo. «Tiene batería, pero no quiere». «Deja eso ya», le dijo Elías. «Solo observa». Entonces comenzaron a sonar las cadenas, uno por uno.
Los del pueblo fueron formando una procesión. No era como el Vía Crucis común. Aquí no había romanos, ni cristos, ni música sacra. Solo pasos pesados, arrastrando grilletes reales que iban dejando marcas en el polvo seco. Y al frente de todos, iba un niño. Tenía alrededor de 8 años. Era delgado, con un rostro inexpresivo. Iba descalzo, con los pies heridos, y cargaba una cruz pequeña atada a su espalda con cuerdas gruesas que le cortaban la piel. Colgando de su cuello llevaba un rosario roto, cuyas cuentas se veían ennegrecidas, como si hubieran sido quemadas. Mariana soltó un grito ahogado. «Es el mismo niño de la grabación», dijo con la voz temblando. «El que apareció en la toma del primer día. Intentamos acercarnos, pero algo nos lo impidió. No físicamente, sino como si el aire mismo se volviera denso, pesado. Una fuerza invisible nos obligaba a retroceder. Entonces vi al hombre del sombrero, el mismo que nos recibió cuando llegamos. Caminaba entre la procesión, sus ojos completamente en blanco. Murmuraba palabras en un idioma que no reconocí. Se detuvo justo frente a nosotros y habló, sin mirarnos directamente. El niño carga los pecados que no fueron confesados. Cada año se repite el castigo. Cada año, hasta que el último rostro sea recordado. ¿Qué significa eso?, preguntó Elías. El hombre no respondió. Simplemente siguió su marcha, fundiéndose en esa interminable procesión que giraba lentamente alrededor de la iglesia. La procesión no acabó hasta la madrugada. Y cuando lo hizo, los nuevos rostros se quedaron. Esa noche nadie durmió. Nos encerramos en la vieja casa, sin hablar. A través de las ventanas vimos cómo el pueblo volvía a su extraña quietud, pero ahora, con más sombras caminando en silencio, eran las mismas figuras que antes no dejaban huella. Ahora estaban por todos lados. Una mujer se quedó parada frente a nuestra ventana durante horas. Mariana la grabó desde adentro, pero cuando vimos el video, la figura no aparecía, solo una imagen distorsionada, como un campo de energía ondulando. Elías comenzó a cambiar. Se volvió irritable, desconfiado. Decía que las voces del niño lo llamaban por su nombre. Aseguraba haber soñado con una especie de purgatorio, donde los habitantes del pueblo caminaban en círculo bajo una lluvia de ceniza. El sábado al mediodía, José regresó como lo prometió. «Nos vamos ya», le grité apenas lo vi. «No pienso quedarme aquí otra noche». Subimos sin despedirnos de nadie, pero cuando pasamos por la cruz tallada en la entrada del pueblo, José frenó bruscamente. «¿Qué es eso?», dijo apuntando con el dedo. En el reverso de la cruz estaban grabados nuestros nombres, junto a ellos la fecha de llegada, pero debajo, en letras aún más profundas, estaba la palabra «pendientes». De regreso a casa, intentamos rehacer lo que grabamos. Las fotos estaban dañadas, los videos distorsionados. Solo quedó una imagen clara, el rostro del niño, congelado en un fragmento de grabación, mirándonos directamente. No supimos cómo ni cuándo se tomó esa imagen. Elías desapareció 2 semanas después. Salió a cubrir otra nota y nunca regresó. Su teléfono se apagó en algún punto entre Oaxaca y Chiapas. Nadie volvió a saber de él. Mariana abandonó el periodismo, se fue del país, sin avisar. Me escribió una última vez. El niño aún me sigue en los sueños. Y cada vez que rezo, se acerca más. Yo me mudé, cambié de número, de trabajo. Pero a veces, cuando llega Semana Santa, siento el zumbido en los oídos. Y si cierro los ojos, escucho el tambor, lento, arrastrando cadenas detrás. Sé que un día me alcanzará, porque el pecado, en San Ramón de las Cruces, nunca muere. Me llamo Eduardo, y hace unos años, cuando aún cursaba el último semestre de arquitectura, mi amigo Óscar me invitó a su pueblo para pasar los días de Semana Santa. Él era originario de un lugar llamado San Lorenzo del Alto, en la Sierra de Puebla. Nunca había escuchado de ese sitio antes, y eso que conocía bien el estado, pero él insistió en que era perfecto para desconectarse del ruido, del internet, de la ciudad, y yo, en ese momento, necesitaba justo eso. Yo iba con la cabeza revuelta. Mi papá había muerto apenas unas semanas antes, y aunque trataba de seguir con la escuela y los proyectos, no me sentía conectado a nada.
Óscar lo sabía. Por eso me insistió tanto. Allá no hay señal, pero hay silencio. Y te va a hacer bien. Éramos 4 los que hicimos el viaje. Óscar, su prima Mariana, una chica muy seria que estudiaba psicología, mi novia de ese entonces, Renata, y yo. Nos fuimos en el carro de Óscar, subiendo por una brecha de terracería durante más de 3 horas. El camino era hermoso y al mismo tiempo, completamente aislado. San Lorenzo del Alto no tenía más de 100 casas, muchas de ellas vacías. No había tiendas de cadena, ni estaciones de gas, ni siquiera una iglesia en forma, solo una vieja capilla de piedra negra al borde del monte. Cuando llegamos, me sorprendió ver que casi todo estaba decorado con cruces cubiertas por telas moradas, como si el pueblo entero se preparara para algo más que una conmemoración religiosa. Aquí la Semana Santa no es como en otros lados, nos dijo Óscar mientras descargábamos las mochilas. Aquí hay reglas, y no se rompen. Esa noche, durante la cena, el tío de Óscar, un señor delgado con voz rasposa al que todos llamaban Don Chuy, nos habló de las reglas de San Lorenzo. Aquí el Vía Crucis se hace como debe ser, dijo, sirviéndose un mezcal. Desde el Jueves Santo hasta el Sábado de Gloria, sin música, sin carne, sin burlas, y hay una regla más importante que todas. Nos miró a los 4, uno por uno. El Viernes Santo, cuando empiece la procesión, no miren atrás, pase lo que pase, no miren atrás. Todos nos reímos un poco, pensamos que era parte del folclore local, pero él no sonrió. No estoy jugando, dijo, con la voz tan firme que hasta Mariana dejó el tenedor. Si escuchan cadenas, pasos, lamentos, no volteen, no se detengan, y sobre todo, no hablen con nadie que no hayan visto llegar con ustedes. Ese silencio incómodo se mantuvo hasta que alguien cambió de tema. Pero esa advertencia se quedó como una sombra colgando sobre la mesa. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a alguien caminando descalzo afuera de la casa. No me atrevía a asomarme. Aún no sabía que esa sería la primera de muchas noches sin sueño. La mañana del Jueves Santo, el pueblo despertó como si se preparara para una función teatral, pero sin alegría. Las calles se llenaron de hombres mayores cargando tablas, clavos, sogas y ramas secas. Las mujeres decoraban con pétalos y figuras de madera, pero nadie hablaba fuerte, ni se reía. Lo que más me sorprendió fue que nadie usaba su teléfono, ni un niño con tablet, ni un joven con audífonos. Óscar me explicó que desde hace generaciones, en San Lorenzo, se creía que cualquier distracción durante esos días abría puertas que ya nadie puede cerrar. Fuimos al centro del pueblo donde montaron un escenario improvisado frente a la capilla. Ahí se preparaba la representación del juicio de Jesús. Todo parecía un montaje escolar, hasta que vi llegar al hombre que haría de Cristo. Era un joven que nadie del pueblo parecía conocer del todo bien. Le decían César, pero no sabían su apellido. Tenía la espalda marcada con cicatrices viejas y la mirada perdida. Se mantenía en silencio, como si ya estuviera sufriendo antes de que empezara la obra. Óscar nos explicó en voz baja que cada año el elegido para representar a Cristo era un forastero. Nadie del pueblo aceptaba ese papel. Es una carga que no todos aguantan, dijo. ¿No es solo teatro?, preguntó Renata frunciendo el ceño. No aquí, respondió Mariana, quien llevaba un rato observando a los pobladores. Aquí es más como una ofrenda, una especie de ritual, y me da la impresión de que hay algo más, como si nadie quisiera decirlo en voz alta. A las 6 de la tarde empezó la representación. Al principio parecía común. Los soldados romanos fingiendo empujar a César, los sacerdotes leyendo los pasajes, pero en el momento en que le pusieron la corona de espinas, el silencio fue absoluto. No era teatral, era reverencial, casi enfermo, como si todos estuvieran presenciando algo más que una obra. Y luego lo azotaron. Al principio pensé que era parte de la actuación, hasta que César cayó de rodillas y gritó de verdad. Los soldados usaban látigos reales. La sangre no era pintura. Renata se puso de pie, furiosa, y trató de detener a uno de ellos. Pero una señora, sin decir palabra, le tomó del brazo y le negó con la cabeza. Todos los demás la miraban con los ojos vacíos. Es parte del rito, dijo Mariana con los labios tensos. No es una obra.
Es una especie de expiación colectiva, un sacrificio. Esa noche, ya en la casa, discutimos sobre lo que habíamos visto. Yo estaba enfadado. No podía creer que permitieran esa clase de violencia como si fuera tradición. Pero Oscar solo bajó la mirada. A mí también me enojó la primera vez, dijo en voz baja. Pero si supieras lo que pasa si no se hace, si supieras lo que caminó por este pueblo en los años en que no se representó, no te parecería tan grave. Le preguntamos qué quiso decir, pero no respondió. Solo se levantó y fue a su cuarto. Fue Mariana quien nos dijo, en voz baja, lo que había investigado en su facultad semanas antes. En los años 70, el pueblo suspendió el Vía Crucis por una epidemia de meningitis. Ese año desaparecieron 9 personas. Solo encontraron sus zapatos, acomodados frente a la capilla, y la sangre, como si hubieran sido arrastradas por algo enorme. Desde entonces, nunca han fallado. Nunca. Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. Yo me desperté a las 3 con la sensación de que alguien respiraba muy cerca de mi oído. Cuando me senté en la cama, no había nadie en la habitación. Pero en la esquina de la ventana, escrita con algo rojo y pegajoso, había una frase: no mires atrás. Y lo peor fue que estaba escrita por dentro. Al amanecer del Viernes Santo, el pueblo estaba cubierto por una bruma espesa, como si una neblina hubiera caído durante la madrugada. Nadie hablaba, ni siquiera los gallos cantaban. Nos reunimos para el desayuno en el comedor. Renata estaba pálida. Dijo que había tenido pesadillas, pero no quiso contarlas. Mariana apenas probó bocado, distraída mirando por la ventana. Yo tenía un nudo en el estómago. Aún pensaba en aquella frase escrita dentro de la ventana. No mires atrás. Oscar llegó después, más serio que de costumbre. Hoy se hace la procesión, nos dijo. Caminamos desde la capilla hasta el antiguo cementerio. Se lleva la cruz, se reza en silencio, y pase lo que pase. No deben mirar atrás. No deben hablar con nadie que no hayan visto desde que llegaron al pueblo. Nos miró a los 3, con una expresión tan grave que se sintió como una advertencia. Lo digo en serio. Si escuchan voces, si ven a alguien pidiendo ayuda, no reaccionen. Hoy no todo lo que camina entre nosotros es humano. Pensamos que estaba exagerando, que quizás era parte del mismo misticismo que rodeaba el lugar. Pero en mi interior, algo se removía. Un instinto primitivo que decía, escúchalo. La procesión comenzó al mediodía. Los hombres del pueblo cargaban la cruz enorme, mientras el Cristo, César, caminaba descalzo, sangrando por los latigazos del día anterior. Había mujeres llorando, pero no como en una obra. Era llanto de duelo. Algunas llevaban velos negros, y al pasar por su lado, el aire olía a tierra húmeda y cera quemada. Nos unimos al grupo. Caminábamos en silencio, solo escuchando el arrastre de pies y los susurros de los rezos. A lo largo del camino, noté que muchas casas estaban tapiadas por dentro, como si hubieran sido selladas. Nadie salía a mirar, nadie grababa, nadie saludaba. A la altura del cuarto altar, en una curva del camino que bordeaba el campo viejo, fue cuando lo escuché por primera vez. Ayúdame, por favor. Una voz masculina, quebrada, apenas audible. Me giré por reflejo, pero Oscar me tomó del brazo con fuerza. No me soltó hasta que pasamos esa zona. Te dije que no lo hicieras, me dijo con voz baja, pero firme. Ellos siempre aparecen en el cuarto altar, siempre piden ayuda. Y si alguien responde, se lo llevan. Yo no supe qué decir. Mis piernas temblaban. No fue una voz en mi cabeza. No fue un truco. Alguien real suplicó, y no me cabía duda de que si me hubiera girado, habría visto algo que no debía. Más adelante pasamos por un arroyo seco. Ahí fue Mariana quien se detuvo en seco. ¿Escucharon eso?, preguntó. Nadie contestó. Era una mujer. Susurró mi nombre. Renata la tomó de la mano, pero Mariana seguía fija, con los ojos muy abiertos, mirando los árboles secos a lo lejos. ¿Quién eres?, susurró, y al instante Oscar la empujó con fuerza hacia el grupo, haciéndola tropezar. No hables con ellos, le gritó, más alterado de lo que jamás lo habíamos visto.
Si pronuncias su nombre, le das permiso de seguirte. Mariana estaba temblando. No dijo nada más durante el resto del trayecto. Cuando finalmente llegamos al viejo cementerio, una extraña tensión se sintió en el aire. No quedaban muchas lápidas. Las que estaban ahí tenían inscripciones en náhuatl mezclado con español antiguo. La cruz fue clavada en el suelo, y César cayó de rodillas frente a ella. Entonces se escuchó algo, un sonido como viento, pero grave, húmedo, como si viniera de debajo de la tierra. «No miren atrás», repitió Oscar, y fue en ese momento que lo sentí, una presencia. No puedo explicarlo de otro modo. Algo caminó entre nosotros. No lo vi, pero sentí su paso helado. Supe que estaba a mi espalda. Quería voltear. Necesitaba hacerlo, pero me quedé quieto. Mis manos sudaban. Los ojos me ardían de tanto evitar mirar. Detrás de mí, alguien empezó a llorar. Era un niño. Su voz era aguda, desesperada. «Mamá, ¿dónde estás? Mamá». Me perdí. Renata sollozaba. Mariana tenía los labios cerrados con fuerza. Oscar apretaba sus puños. El niño siguió repitiendo la misma frase durante casi 5 minutos. Siempre con la misma entonación. Siempre con las mismas palabras. Y entonces se hizo silencio. Cuando finalmente se nos permitió regresar, nadie habló durante el camino. Ni una palabra. Esa noche, Mariana empacó sus cosas. Renata le siguió. Yo no pude dormir, y entonces, justo antes del amanecer, escuché pasos fuera de la habitación. Cuando abrí la puerta, en medio del pasillo, estaba César, el Cristo. «Gracias por quedarte hasta el final», dijo. «Este año no vino nadie más». Y luego se desvaneció, literalmente. Desapareció frente a mis ojos como si fuera niebla. Pasó más de un año desde aquella Semana Santa. Volvimos a la ciudad sin hablarnos mucho. Mariana dejó de responder mis mensajes apenas llegamos. Renata se cambió de número. Oscar nunca volvió a publicar nada sobre el viaje en redes. Lo que vivimos allá no era algo que se pudiera contar con facilidad, ni siquiera entre nosotros. Pero yo no pude dejarlo ir. Por semanas me obsesioné con el pueblo. Busqué en mapas, pregunté a conocidos que eran de Veracruz. Nadie lo conocía. Revisé la ruta que tomamos en Google Maps y no encontré señal del camino de terracería que nos llevó hasta allá. Como si el lugar se hubiera tragado a sí mismo. Hasta que encontré una nota vieja, escaneada en una hemeroteca digital. Era de 1989. Hablaba de un poblado en la Sierra Baja que había quedado prácticamente abandonado luego de que varias familias murieran en una procesión de Semana Santa. Decían que las muertes fueron por intoxicación, pero los sobrevivientes hablaban de apariciones, voces y posesiones. El pueblo fue clausurado por razones de sanidad, decía la nota. Desde entonces no aparecía en los registros oficiales. Era el mismo nombre. El mismo maldito nombre. Lo más aterrador es que la nota mencionaba que cada ciertos años, durante la Semana Santa, el pueblo reaparecía, y algunos curiosos o turistas caían en el engaño de su hospitalidad. Y entonces lo entendí. Nosotros nunca fuimos turistas. Éramos parte del ritual. Ese año, ellos necesitaban testigos vivos, que se llevaran la historia, que mantuvieran la tradición, aunque fuera con miedo. Yo intenté seguir con mi vida, pero las noches, esas malditas noches, durante semanas, soñé con la voz del niño, el que lloraba por su madre. Soñé que caminaba por mi casa, que se detenía frente a mi cama, que me susurraba «no mires atrás», como una burla. Un día desperté con tierra seca en las uñas y los pies sucios. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Llamé a Mariana, desesperado. No contestó. Fui a buscarla a su antiguo departamento. La portera me dijo que se había mudado hacía meses, después de que fuera encontrada hablando sola en el patio común a las 3 de la mañana, repitiendo que el Cristo estaba sangrando en la sala. Renata me bloqueó de todos lados. Solo quedaba Oscar. Me animé a llamarlo una última vez. Contestó, pero su voz sonaba distinta, como vacía. «¿Por qué nos llevaste allí, Oscar? ¿Qué era ese pueblo?» Hubo silencio. «Alguien tiene que hacerlo», respondió con tono hueco. «Cada año. Es la única forma de mantenerlos ahí, contenidos». «¿Mantener a quién?», pregunté, pero él ya había colgado.
Esa noche, cuando llegué a casa, encontré una cruz de palma colgada en mi puerta. Yo no la había puesto. Desde entonces, cada Semana Santa, sueño con César, el Cristo. Me observa desde la entrada de mi cuarto, con la corona torcida y la piel hecha jirones. Y ahora entiendo lo que quiso decir. Gracias por quedarte hasta el final. Porque él nunca se fue. Y ahora, yo tampoco puedo. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.